Hola querido amigo y amiga, soy el pastor Misael Vizcaíno y quiero darte la bienvenida a este interesante estudio. Espero que en estos breves minutos puedas conocer un poco más sobre Dios y su palabra. Antes de iniciar, por favor, acompáñame a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos ahora por la oportunidad que nos das de aprender. En este momento iniciamos nuestro estudio y queremos pedirte que por favor nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. La premisa fundamental de nuestro estudio es: creemos que la Biblia es la palabra de Dios que nos muestra el conocimiento necesario para vivir correctamente en la tierra hasta que Jesús regrese por segunda vez. En esta ocasión veremos por qué la Biblia es importante para nosotros. Para muchas personas, la Biblia es un libro de poca importancia. Los que así lo creen alegan que es un libro que ha sido escrito por hombres, por lo tanto no es posible confiar en su origen. Según ellos, la humanidad es falible, por lo tanto los mensajes que pudiera presentar la Biblia también lo son. La Biblia está compuesta por 66 libros, los cuales están divididos en dos partes fundamentales. El Antiguo Testamento, que va desde Génesis, el primer libro, hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento, que va desde Mateo hasta Apocalipsis. Quiero aclarar, querido amigo, que el Antiguo Testamento no se llama así por ser anticuado o por haber pasado de moda, o quizás porque haya perdido su validez, sino porque comprende los escritos más antiguos que conectaban a Jehová con su pueblo Israel, los cuales se sitúan antes de Cristo haber venido por primera vez. Después de Jesús venir al mundo, inició una nueva experiencia de relación, ya no entre Dios e Israel, sino entre Dios y el mundo. Ya que hablamos de este libro, tenemos que responder la pregunta: ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia se empezó a escribir aproximadamente por el siglo XV a.C., esto es entre el 1445 y el 1405. A partir de ese momento, diferentes autores fueron dejando por escrito historias, cantos, genealogías, profecías y mucho más. Todo el proceso de escritura de la Biblia se extendió a lo largo de los años hasta el primer siglo de nuestra era, lo que significa que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay más de 1500 años de producción literaria. Algunos de estos autores ni siquiera tenían conciencia de los otros. Sin embargo, a pesar de ello, el contenido de la Biblia es perfectamente coherente. Puede que hayas pensado en algún momento que los escritores bíblicos fueron escogidos por ser puros y santos, pero en realidad estos hombres tenían sus pasiones pecaminosas semejantes a las nuestras, como lo confirma la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. La Biblia es la palabra de Dios que ha sido impartida mediante instrumentos humanos. Pero es fascinante que a pesar de la imperfección humana, la Biblia contenga un mensaje divino tan perfecto. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué llevó a los autores bíblicos a escribir? La Biblia dice en 1 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 también dice, en su primera parte, toda escritura es inspirada por Dios. Amigo y amiga, como podrás ver, todo el contenido de la Biblia ha sido plasmado bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso explica que desde Génesis hasta Apocalipsis se puede apreciar coherencia en el contenido. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento citaron en diversas ocasiones al Antiguo. De esta manera lo validaron como palabra de Dios. Eso también explica que no haya doctrinas contradictorias. Es el Espíritu Santo el responsable de que hoy podamos tener el mensaje de Dios en nuestro tiempo. Y bueno, hoy tenemos la Biblia en español, pero ¿en cuáles idiomas se escribió la Biblia originalmente? Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en el idioma hebreo. Estos son desde el primero, Génesis, hasta el último, Malaquías. Sin embargo, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego.
desde Mateo hasta Apocalipsis. El hecho de que haya sido escrita en estos idiomas y por hombres inspirados, aunque imperfectos, implica que para estudiarla correctamente necesitamos hacerlo con sabiduría y con sentido común. Como cualquier libro antiguo, necesita ser interpretada para que de esta manera podamos entender su mensaje correctamente en nuestro tiempo. Y ya que se trata de un libro antiguo, ¿tiene la Biblia alguna utilidad para nosotros hoy? Respondiendo a esto, la Biblia misma dice en la segunda parte del versículo que leímos de 2 Timoteo 3:16, que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muchas personas tienen Biblias abiertas en mesas de noche en sus casas. Algunos lo hacen porque piensan que de esa manera alejarán a los espíritus. La verdad es, mi querido amigo, que desde cierta perspectiva la Biblia es un libro como cualquier otro, y solo tiene utilidad cuando el ser humano la lee y la practica. El texto dice que la Biblia enseña, reprende, corrige y ayuda al ser humano a vivir correctamente. Eso significa que toda persona que decide leer este libro aprende a vivir mejor, recibe sabiduría de lo alto y su vida es literalmente transformada. Es evidente que eso no ocurre cuando simplemente la dejamos abierta en la mesa de nuestra sala. La Biblia es la que nos muestra la realidad del pecado y del enemigo de Dios. También nos muestra los esfuerzos de Dios para rescatar al hombre. Nos habla de la salvación y nos enseña los pasos que necesitamos dar para alcanzarla. Considerando la utilidad de la Biblia, vamos a responder la próxima pregunta. ¿Tiene la Biblia alguna autoridad para nosotros hoy? Ya vimos que tiene utilidad, pero ¿tiene autoridad sobre nosotros? En varias ocasiones Jesús citó el Antiguo Testamento y se refirió a él como las Escrituras. Esto se aprecia en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesús y él respondía con un escrito está. También lo podemos ver en Lucas 4 mientras Jesús hablaba en la sinagoga dándole autoridad a la escritura. Esto también es posible apreciarse en Lucas 24, cuando Jesús conversó con los discípulos después de su resurrección. Esto es importante porque en el sentido que Jesús citó las Sagradas Escrituras, lo hacía aplicándole autoridad en su presente. Para Jesús las Escrituras eran la palabra de Dios que no puede ser quebrantada, como lo dice en Juan 10:35. Para el apóstol Pablo, para Juan, incluso el mismo Pedro, la Biblia tenía validez y toda autoridad. Ok, la Biblia tiene autoridad, pero ¿tiene poder para generar cambios en las personas? Esta pregunta es muy interesante. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son muchas las historias de personas que antes de conocer la Biblia tenían conductas inapropiadas, afectaban a su familia y a sí mismos, incluso a la sociedad. Una vez que conocieron la Biblia, Dios les indicó el camino correcto y se transformaron en ejemplos de la sociedad y en ejemplos de fe. Tuve el privilegio de conocer a una señora que no sabía leer, y a la edad de 68 años ella decidió unirse a la iglesia. Le regalaron una Biblia y sin saber leer nada, le pidió a Dios que le permita leer su palabra. Hoy día, lo único que ella sabe leer es la Biblia. Es increíble lo que Dios puede hacer en una persona a través de su palabra. El poder no está en el libro, sino en el mensaje del libro. Dios hace milagros constantemente para que las personas puedan ser transformadas por su palabra y para que conozcan la verdad. Apreciado amigo, la Biblia es la infalible revelación de la voluntad divina. Es la norma del carácter. Es la revelación autorizada de las doctrinas. La Biblia también es un registro fiel de los actos de Dios realizados en el curso de la historia.
Satanás ha intentado de muchas maneras quitar la credibilidad a la palabra de Dios. Y esto no solo ocurre hoy, sino que también ocurría en los tiempos bíblicos. En Mateo 15:9 Jesús criticó a los fariseos porque ellos habían estado enseñando cosas contrarias a las Escrituras. La misma Biblia nos advierte en 1 Timoteo 4:1 que en nuestros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, mi querido amigo y amiga, Satanás aprovecha las conductas humanistas y el deseo contemporáneo de apelar exclusivamente a la razón, descartando así la experiencia de la fe. Hay muchos hoy que no creen en la Biblia porque piensan que nadie debe decirles qué o cómo hacer las cosas. Sin embargo, si alguien tiene esa autoridad y el deseo, es nuestro Creador, y lo hace a través de su palabra. Mi querido amigo y amiga, debes saber que Dios está feliz de que puedas conocerlo mejor a través de este estudio. Quiero invitarte a que lo puedas conocer cada día más en su palabra, la Biblia. Si no tienes una, por favor, déjanos saber. Si tienes alguna pregunta respecto a este tema, por favor, escríbenos. Decide hoy estudiar la Biblia. Dios tiene un mensaje para ti. En este momento vamos a hablar con Dios. Padre, muchas gracias porque en esta hora nos mostraste lo importante y lo especial que es tu palabra. Ayúdanos a conocerte cada día más a través de ella. Y esto, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.